Al doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido sea usted al programa. Buenas tardes, mi estimado José. Saludos para ti, para el equipo que te acompaña y también para la distinguida audiencia que te sigue, mi estimado José, a tu disposición. Sí, doctor, como habíamos quedado, lo prometido es deuda para nosotros y también para la audiencia que estaba pidiendo más participación del doctor Jaime del Castillo Jaramillo, y nosotros muy gustosos de tener a usted participando en nuestro programa. Hoy empezamos la participación suya, doctor. Nuestro presidente de la República ha manifestado a los empresarios privados que el gobierno de él garantiza seguridad jurídica a los inversionistas. Esto es positivo para la economía nacional y para el espectro político-económico a nivel mundial, doctor. Sí, claro, definitivamente. La primera gira que hace Pedro Castillo como primer mandatario de la nación es exitosa. Obviamente que el saldo es positivo, ¿no? Sobre todo porque pasó una prueba bastante difícil en la CELAC, donde inclusive viajó de emergencia y súbitamente Maduro, y en esta reunión de la CELAC se pretendía crear un organismo paralelo a la OEA. Y obviamente que hubieron una serie de acontecimientos difíciles, ¿no? Se enfrentaron Maduro versus Uruguay versus Paraguay, El Salvador versus Argentina, Panamá también golpeó la mesa. Es decir, fue una situación bastante difícil, ¿no? Donde se expresaron cuestiones ideológicas. Fue muy claro al respecto Paraguay, Uruguay, muy claro en el plano ideológico Venezuela, El Salvador, Bolivia y Panamá mismo. Y entonces hubo una marejada ahí. Si hubiese sido un presidente irresponsable, bisoño, Castillo se sumaba al cargamontón contra Washington, contra la OEA, y se mandaba un discurso tipo plazuela, y la cosa hubiese sido de repente para las tribunas muy buena, muy positiva, ¿no? Muy ideológica, pero hubiese espantado a los empresarios, poderosos empresarios norteamericanos que lo estaban esperando a unos pocos kilómetros. O sea, de México a Estados Unidos es muy corto el pasaje. Pero sin embargo, Pedro Castillo se puso muy bien los pantalones de estadista peruano y fue muy responsable en sus términos, muy diplomático, no afectó a nadie, fue un saludo a la bandera su presentación, y luego llega a Estados Unidos, donde lo esperaban para una cena, un almuerzo, los empresarios peruanos y también los empresarios norteamericanos. Fue exitosa la reunión, los invitó a invertir en el Perú y personalmente, como lo acabas de mencionar, ha brindado las seguridades para su inversión. O sea, ¿qué más? ¿No? O sea, ha jugado al 100% con la camiseta peruana el presidente de la República. Se ha comportado como un Paolo Guerrero, un Farfán, un Lapadula y un Ruiz Díaz a la vez. Creo que con eso lo digo todo. Entonces me parece muy bien. Ahora las reuniones que le quedan son con el Fondo Monetario Internacional, que es necesario establecer muy buenas conversaciones para poder tener mayor espalda económica y financiera, porque varios bancos quieren ingresar al Perú
Y Pedro Castillo está muy interesado en que ingresen más bancos. ¿Por qué? Porque con eso va a lograr que la competencia entre bancos genere mayores facilidades y mayores ventajas para los usuarios, para los pequeños y los medianos sobre todo. Entonces, el saldo es absolutamente positivo para el Perú, mi estimado José, muy bien que lo hayas preguntado, y ya vamos a ver los resultados en breve, ¿no? Claro, doctor. Esto nos llama poderosamente la atención, quienes estamos inmersos en lo que es la micro y pequeña empresa, los emprendedores, todo ello. Nuestro presidente no se ha reunido con un grupo de amigos, se ha reunido con los empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, a quienes les está dando seguridad jurídica, la garantía. Y en ese sentido, pues eso es más que positivo para nuestro país, ¿no? Yo no soy arribista con nadie, pero por lo menos hasta el momento la presentación nos deja. A quienes tenemos más de 2 dedos de frente, pues nos da que pensar que vamos camino a enrumbarnos nuevamente económicamente, hablando, porque el Perú no necesita estar de rodillas ante nadie, porque como usted lo decía el otro día, doctor, el Perú es un dejado de virtudes. Tenemos pesca, tenemos minería, tenemos agricultura, tenemos petróleo, gas, y sin embargo no es para que estemos pasando por las vicisitudes que pasamos. Lo que sí se tendría que cambiar es el estado de cosas que se ha dado, porque la corrupción es la que en realidad ha tomado todo esto y no ha permitido que verdaderos grupos que vengan a invertir al país sean los que ingresen, sino también se han entrado los compadritos, los que se han coludido toda la vida, como por ejemplo aquí en Piura. Freddy Lara le vendió al grupo Romero, le vendió los terrenos mal llamados serianos, se los vendió, imagínense usted, $60 de hectárea. Y no hay otra empresa que pueda venir a comprar terrenos aquí en Piura, donde hay tanto terreno supuestamente heriazo, pero que ha dado paso al emporio etanolero que tenemos en toda la provincia de Paita, doctor. Sí, efectivamente, José, tienes toda la razón. Por eso la famosa frase, Dios es peruano, ¿no? Si Dios es peruano es porque precisamente lo tenemos todo aquí en el Perú, ¿no? Tanto riqueza marítima como en toda la costa, en la sierra y en la selva, tenemos riquezas. Por eso es que toda la vida han estado acá las grandes empresas explotando el Perú desde el siglo XIX. Hasta la guerra con Chile fue por nuestras riquezas y nos quitaron parte del territorio nacional precisamente por la riqueza que teníamos. O sea, está clarísimo, ¿no? Está sumamente claro. El Perú era rico en salitre y nos quitaron el salitre, que es la zona de Tacna, ¿no? Hasta Chile, toda esta parte de Arica. Entonces, bien lo has dicho, el presidente no se ha reunido con un grupo de amiguitos, no ha sido una reunión en el chicherío allá por, ¿no? Monte Adentro, ¿no? No, se ha reunido con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, no de Nueva York, sino de Estados Unidos. Estamos hablando de un país, una potencia, un poderío inmenso. Solamente le pongo una cifra: 300 millones de habitantes en Estados Unidos. Correcto. ¿Cuánto tiene Perú? Tiene 30 millones. Vamos a suponer que nos pidan chompas para el invierno, casacas para el invierno, medias para el invierno. ¿Cuánto tendríamos que exportar y cuántos hombres tendrían que trabajar? ¿Cuánto empleo se tendría que dar? ¿Ah? Para poder cubrir el mercado norteamericano. Y ahora el señor Pedro Castillo está en muy buenas relaciones con China. China, 1.500 millones de habitantes, no 100, ni 500, 1.500 millones de habitantes. Imagínate si nos piden zapatos. ¿Ah? Trujillo no va a poder cubrir
algunas provincias, algunos requerimientos de esa potencia. Entonces les pongo a ustedes las magnitudes, la gran importancia del viaje del presidente y sobre todo la madurez que ha tenido en colocarse a un nivel de estadista. No como el loco de Alan García Pérez. Recuerda bien, mi estimado José Villaseca Landa y respetable público de Radio Pacífico, del programa El Polémico. Recuerden ustedes a Alan García en el primer gobierno. ¿Cómo nos dejó? Llegó un loco, llegó un demente, llegó un enfermo, llegó un tipejo irresponsable. Nos dejó una de las inflaciones más terribles. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se vio una inflación tan terrible como la que nos dejó Alan García Pérez. Teníamos que hacer cola para comprar un cuartito de arroz, un cuartito de azúcar. Las madres de familia tenían que comprar arroz y además le empujaban 4 o 5 cosas más, disculpen el término, pero así fue de grosero el gobierno de Alan García Pérez. Recuerden ustedes que planteó la estatización de la banca y una serie de tonterías y estupideces políticas. Qué gran diferencia con Pedro Castillo Terrones en su primera visita al exterior. Un hombre que supo enfocar su condición de estadista y ha hablado lo justo y lo necesario. En la OEA ha sido cauto al aplicar el 1-2, el uppercut, al aplicar determinadas llaves y tacles efectivos y luego volvió a su mismo nivel de sobriedad, porque a todos les ha dado ahí en la OEA, ha contentado a Bolivia, ha contentado a El Salvador, ha contentado a Nicaragua, ha contentado a mismo Washington. Analicen su mensaje. No es que yo lo diga, es cuestión de que ustedes lo vean, ahí está en mi muro Facebook, todo el discurso de Harold Forsyth, el peruano, nuestro compatriota, que es el presidente de la Comisión Permanente de la OEA, y también seguidamente están el mensaje completo de Pedro Castillo en la OEA. ¿Y saben qué ha comentado el secretario general de la OEA, el señor Pizarro? Ha dicho que ha sido un discurso excepcional, propio de un estadista especial. O sea, lo ha dejado con la boca abierta, la habilidad, la muñeca, la capacidad política de un líder de izquierda, un profesor rural, un hombre de campo, un campesino. Entonces creo que los peruanos debemos estar contentos y felices de que los timones inmensos del inmenso buque del Perú están bien manejados. Esperemos que en breve empiecen ya a aparecer los beneficios, por lo menos las gestiones que está haciendo nuestro primer mandatario me parecen correctas. En mi modesto criterio han superado mis expectativas. Yo que tengo décadas siguiendo el devenir internacional y nacional del Perú, me parece una de las mejores opciones por las que ha optado el pueblo peruano en estas últimas elecciones, mi estimado José Villaseca. Así es, estimado doctor. Imagínense usted, ¿no? Lo que yo manifestaba y que siempre me queda a mí como una experiencia. Porque eso le decía de que no ha ido a un grupito de amigos, sino ha ido a la Cámara de Comercio, ha ido a la OEA, a el SENA, y además, fíjense usted, tuve la oportunidad de entrevistar al dueño de Olympic Perú, empresa petrolera que explota el lote 13A aquí en Paita. Lo entrevisté en nuestra playa de Bandera Colán, y me decía el dueño de Olympic: José, yo no tengo la culpa. Yo vengo con las leyes de Estados Unidos. En Estados Unidos se paga por hora trabajada. Acá, los mismos funcionarios que han llegado a mi empresa me dicen: no, hay que ser jornadas de 12 horas. No hay que pagar horas extras, no hay esto. Entonces, imagínense, por eso es que es bueno que ahora se esté caminando por ese lado, ¿no?
Sí, sí, exactamente, ¿no? El lloriqueo, el pataleo y el berraqueo por la designación de Iber Maraví como ministro de Trabajo es precisamente por eso, José. Por el miedo que tenían que el señor Iber Maraví empiece a encanto de uno, ¿no? A pasar todos los empresarios y mostrar sus planillas, ¿no es cierto? Y a regularizar el tema laboral. Y el tema sindical también, mi estimado José Villaseca, que como tú bien sabes, el fujimorismo maldito destrozó al sindicalismo. Entonces, hay cosas que reparar y hay cosas que subsanar. El presidente de la República ha sido muy claro en la OEA. Ha defendido, abogó por los trabajadores, abogó por la educación. Ha dicho que sin educación este Perú no va a crecer. Entonces ha vuelto a insistir en el tema de la educación y obviamente que está muy, muy enfocado en el tema del ingreso libre a las universidades, a pesar de que por ahí hay una mala noticia no confirmada de que le habría dicho el ministro de Economía que eso es inviable, pero no creemos, porque ahora estamos salpicados de falsas noticias por los 4 puntos cardinales y hay que ser muy cuidadoso de lo que se lee y de lo que se analiza y lo que se difunde. Pero es cierto, el tema laboral es un tema de primera línea que el presidente va a tomar en cuenta, ¿no? O sea, las empresas ya saben que tienen que portarse bonito, tienen que alinearse a los nuevos, al nuevo régimen laboral que el presidente de la República va a imponer. Por lo pronto ya se aprobó la derogación de la suspensión perfecta, ¿no? Entonces, ya empezamos. Vamos a ver qué pasa en esta semana y hay que respaldar todo lo que tengamos que respaldar. Yo en este caso estoy por lo justo. Si veo que toda la prensa grande ataca con mentiras, con infamias, con, digamos, con saña, como libelos, como pasquines al gobierno, ausente de verdad, yo no puedo sumarme a ese coro, José. Yo simplemente trato de contrabalancear las cosas y desde mi modesta tribuna trato de decir verdad. Si eso se considera como un apoyo al gobierno, no me interesa. Pero el momento en que se diga que Jaime del Castillo se sumó al coro de sinvergüenzas, de mentirosos, de fabricantes de malas noticias, pues voy a ser el primero en negar eso con los hechos. Ahora lo importante es respaldar la justicia, respaldar el avance del país. Si este gobierno se cae muchas cosas. Y la prensa lo que tiene que hacer es decir la verdad y lo único que yo hago es decir la verdad, hacer un análisis en base a la realidad. Pero si veo cosas negativas, obviamente que seré el primero en criticarlas. Por ejemplo, desde el saque he dicho que el señor Cerrón es una influencia nefasta y negativa para el gobierno. Qué bien se comporta el presidente de la República sin ese gorila montado encima de su hombro, como es Vladimir Cerrón. Qué bien se conduce el primer mandatario de la nación sin ese cargoso que está fastidiando y soplándole a la oreja tonterías. Está clarísimo entonces con esta visita que Pedro Castillo Terrones no es ningún pelele ni ningún mequetrefe y que tiene suficiente capacidad política como para manejar él solo las riendas del país sin necesidad de partidos políticos dirigidos por sentenciados por corrupción y por bandas criminales que vendían brevetes a ciegos, a cojos y a mancos simplemente para hacer caja y que la mamita compre propiedades inmuebles por lo bajo. Yo creo que está muy bien que Castillo marque línea con respecto a influencias negativas, mi estimado José, por el bien de la clase trabajadora o de los trabajadores
tal como lo ha prometido en la OEA y ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, mi estimado José. Doctor, agradecerle a usted de antemano esta gentileza que tiene en darnos su punto de vista como politólogo, usted que lo es, y le dejamos la plana para el día miércoles, doctor. El congresista de Perú Libre, Jaime Chico, se ha referido al proyecto de ley sobre los medios de comunicación, como que vamos calentando el ambiente acerca del Día del Periodista, en el cual usted como profesional, yo como practicante de oficio del periodismo y de la prensa, haciendo un periodismo empírico, pero siempre ajustándonos, como usted bien lo dice, a decir la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad, para el día miércoles. A ver si nos tiene un comentario al respecto, doctor, porque nosotros creemos que mientras hagamos una libertad de prensa verdadera y que jamás nos dejemos influenciar por el libertinaje, podemos estar seguros de que siempre va a triunfar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Agradecerle de antemano, doctor, la gentileza que tenía comunicarse con nosotros el día de hoy. Claro, José, no hay ningún problema. El día miércoles hay que hacer un análisis situacional del escenario político. Vamos a ver cómo la cosa política está cambiante en nuestro país. Hay que estar muy atentos. No te olvides que advertí, José, de la amenaza nazi, o mejor dicho, fascista. La advertí. ¿Y qué ha pasado frente a mi advertencia? La DINI ha dado la información de actividades de ultraderecha peligrosas, fascistas. ¿Y qué ha dicho el ministro del Interior? Que se forma un grupo especial de la policía para investigar actividades terroristas de derecha. ¿Y qué ha dicho el Ministerio Público? Que empieza a investigar a esos grupos ultraderechistas peligrosos. O sea, Jaime del Castillo se adelantó diciendo que mucho cuidado con la amenaza fascista, y el gobierno nos ha hecho caso. También le dije al ministro de Salud, clarito, le dije, señor ministro de Salud, no sea usted necio y baje usted los rangos de edad. Eso se lo dije hace un mes, y empezó a bajar los rangos de edad hace 2 o 3 semanas que los empezó a bajar, y ha sido un éxito absoluto. Entonces, yo creo que es necesario ocultar la realidad y no hay ningún problema, José. Ahí estaremos. El miércoles entonces nos encontramos. Que Dios me lo bendiga, doctor. Muchísimas gracias. Igualmente, José. Igualmente, José. Muy amable. Estuvo con nosotros, periodístico, el doctor Jaramillo, desde la capital de la República.